Continuamos con La Noche. En primer lugar, en la reunión hemos recibido una muy importante y extensa información de parte del presidente de la República sobre los hechos de orden nacional e internacional que en este momento están produciendo o amenazando con la estabilidad democrática de Venezuela. Él ha compartido con nosotros evidencias y informaciones que registramos con preocupación, y frente a estas evidencias queremos declarar de manera enfática que todos los estados de UNASUR, sin excepción, en desarrollo de su tratado constitutivo, rechazan y rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o interno que se presente en Venezuela. Continuamos en el programa La Noche. A su arribo a Venezuela, los cancilleres que hacen parte de la delegación de UNASUR dejaron claro que no saben qué es lo que demanda el pueblo venezolano en medio de esa profunda crisis política, social y económica. Luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, Ernesto Samper, secretario general del bloque regional, hizo eco a la tesis chavista y aseguró que no avalará ningún intento de tumbar el orden constitucional de Venezuela. Sin embargo, no se refirió a la persecución contra la oposición ni a la falta de libertades democráticas. Con base en estas declaraciones, muchos hoy se preguntan ¿a qué intereses responde UNASUR? Hace un año, la misma delegación de UNASUR que hoy está en Venezuela acompañó un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición. La supuesta premisa de ese entonces era la misma de hoy, buscar acercamientos entre las dos partes para tratar de solucionar la crisis política, social y económica que para ese entonces vivía Venezuela. Un proyecto de ley de amnistía que queremos ya dejar para ustedes, que está listo aquí y que, bueno, queremos ponerlo en sus manos, donde solicitamos la libertad de todos los presos políticos. Han pasado 12 meses de aquel encuentro y las palabras de ese día quedaron en eso, en palabras. Hoy la situación ha empeorado. El régimen continúa cercenando la libertad de expresión, persiguiendo a la oposición y violando toda clase de libertades democráticas ante una comunidad internacional que ha brillado por su ausencia. Muchos se preguntan si esta delegación de UNASUR tiene sus propósitos claros en Venezuela o si en realidad sabe qué es lo que demandan los venezolanos. Hasta el momento hay reticencia entre la sociedad venezolana sobre lo que pueda lograr este bloque regional, que a lo largo de su existencia ha sido evidente su influencia del chavismo y su falta de independencia para condenar las violaciones del régimen bolivariano. Todos los estados de UNASUR, sin excepción, en desarrollo de su tratado constitutivo, rechazan y rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o interno que se presente en Venezuela. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha asegurado que para que exista un diálogo en Venezuela, primero la justicia venezolana, también fuertemente criticada por su falta de independencia, tiene que liberar a los denominados presos políticos. Sin embargo, el régimen de Maduro ha hecho caso omiso de estas voces y, contrario a lo planteado, continúa persiguiendo a quienes disienten de sus políticas, como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, detenido por supuestamente ser parte de uno de los 16 planes de magnicidio denunciados por Nicolás Maduro. Pareciera que un año después de aquel diálogo, la precaria situación que enfrenta hoy Venezuela le diera la razón a María Corina Machado y a Leopoldo López, quienes en ese entonces no aceptaron el encuentro en el que, según ellos, se legitimaría una dictadura. Solo aceptaremos un diálogo que lleve a una transición a la democracia, no un diálogo para estabilizar a la dictadura. Habrá que esperar si hay otra reunión y qué parámetros tendrá. Si una vez más, un Nicolás Maduro con todos los poderes del Estado doblegados a su gobierno escuchará una oposición que, amordazada con los ojos vendados y las manos atadas, tratará de exigir transición democrática. Y también habrá que esperar cómo actúan los cancilleres de Ecuador, Brasil y Colombia, que integran la comisión de UNASUR, si incluirán a López y a Ledesma como interlocutores clave o por discreción diplomática guardarán silencio.
Muy bien, conecto a esta hora en Washington. Está Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante los Estados Unidos. También está Mixi Ledesma, es una de las víctimas directas de la persecución política que ha ejecutado el régimen de Nicolás Maduro en las últimas semanas. En el caso de Mixi, su padre, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, está privado de la libertad. Señor Jaime Aparicio, voy con usted a la ciudad de Washington. Quiero conocer su opinión frente a estas declaraciones que ha entregado el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Luego de escuchar estas palabras, ¿cree usted que UNASUR tiene la capacidad de fomentar un diálogo en Venezuela entre la oposición y el régimen chavista? Buenas noches, Gerson. Yo he escuchado las declaraciones del presidente Samper. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que UNASUR pueda servir para una mediación. Ellos van, y no es la primera vez, hay que recordar que la actuación de UNASUR en Paraguay, cuando la destitución del presidente Lugo, y en Bolivia, cuando hubo un levantamiento de la oposición en Bolivia, de los gobernadores regionales en el país, como UNASUR fue a defender un proyecto populista regional que se inspira ideológicamente en el Foro de Sao Paulo, que ideológicamente ha sido creado por Brasil a través del asesor del presidente Lula, Marco Aurelio García, y cuyo objetivo es defender un proyecto populista en Sudamérica. El presidente Samper, a diferencia del presidente Maduro, que tiene grandes limitaciones intelectuales, el presidente Samper es una persona inteligente y hoy ha hecho un gran despliegue de cinismo en sus declaraciones y ha cubierto con un lenguaje burocrático una gran farsa, que es la de decir que en Venezuela hay división de poderes, que en Venezuela hay democracia y que en Venezuela hay paz y que en Venezuela hay un peligro de golpe de Estado, cosa que nadie en el gobierno de Venezuela al menos lo ha podido demostrar. Yo creo que UNASUR acá ha mostrado claramente que no es una opción para defender la democracia en la región y mucho menos en Venezuela. Señor Aparicio, pero llama la atención al punto entonces al que hemos llegado, porque existen muchas formas quizás para defender un régimen por intereses económicos, por intereses políticos, como es el caso de lo que sucede con el régimen venezolano en el continente americano. Pero hacerlo bajo unos argumentos que a todas luces son incoherentes. Por ejemplo, hablar de que en Venezuela hay una separación de poderes cuando no la hay. Hablar, por ejemplo, de que prácticamente no existen presos políticos en Venezuela y que esto responde únicamente a hechos judiciales. Es una contradicción. ¿A qué punto hemos llegado, señor Aparicio? Sí, es un gran cinismo y también significa una gran subestimación de la opinión pública latinoamericana. Se la está subestimando. Todo el mundo sabe que en Venezuela se están dando una grave violación a documentos que han sido, como ha dicho el presidente Pastrana, firmados y ratificados y consagrados por todos los países de la región, como la Carta Democrática, donde se habla claramente del Estado de Derecho y la obligación que tienen los ministros de Relaciones Exteriores de convocar a una reunión en la OEA cuando hay una violación al Estado de Derecho en cualquier país de Sudamérica. En este caso, la detención del alcalde Ledesma, la detención el año pasado de Leopoldo López, son violaciones flagrantes al derecho internacional y a la propia normativa constitucional venezolana. No hay ninguna prueba, no hay ningún proceso jurídico establecido contra estas personas en base a pruebas legales. Es una arbitrariedad, un abuso de poder del gobierno de Maduro. Y es una pena que en estas declaraciones el expresidente Samper ni siquiera haya nombrado al alcalde Ledesma, un alcalde electo que ahora está en una cárcel por tener opiniones políticas contrarias al presidente Maduro.
esta magnitud del cinismo de estas declaraciones muestra claramente el penoso grado de respaldo que tiene la democracia representativa en Sudamérica en este momento. Es una pena que países donde la democracia está mucho más asentada, como Brasil, Colombia o Chile o Uruguay, no hayan pronunciamientos de ninguno de estos gobiernos. No, y lo que llama la atención, señora Aparicio, y por eso también hemos invitado a Mixi Ledesma, a la hija del alcalde metropolitano de Caracas, de Antonio Ledesma, quien pues él se encuentra preso desde el pasado 19 de febrero. Mixi, ¿ustedes han tenido algún tipo de comunicación con esta comisión de cancilleres que se encuentra en tu país? ¿Ellos también los han buscado a ustedes, así como buscaron al presidente Nicolás Maduro y así como hablaron con la oposición venezolana? No hemos tenido ningún tipo de contacto, absolutamente. Si usted, Mixi, tuviera la oportunidad de dialogar con ellos, de encontrarse con ellos, ¿qué les diría exactamente a esta comisión que hoy hizo este pronunciamiento tan polémico y que estamos analizando aquí en el programa La Noche? Le diría que se quitaron la máscara al haber pronunciado lo que pronunciaron. Les diría que, por favor, pensaran esta noche cuando se acuesten en ese niño que asesinaron a quemarropa de un tiro en la cabeza. Que piensen en los 8 años que le dictaron al hijo de Baduel y al gato de Aragua por estar sentados en una acera protestando. Que piensen en mi papá en una celda, en Leopoldo en una celda desde hace un año, desde hace 22 días, mañana en una celda de aislamiento sin salir. Que piensen en Daniel Ceballos. Les diría que aquí absolutamente no existe una división de poderes, que aquí el gobierno usa a la fiscal, a los jueces como un brazo político, como uno más de sus títeres. La oposición no ha ganado un caso en 16 años. Aquí todo es para los chavistas. Ayuda, por favor, despierten. Aquí la democracia es inexistente. Pues muy bien, Mixi, voy a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas que llegan a la pregunta que planteamos el día de hoy a propósito de la presencia de Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador en Venezuela. Le preguntamos hoy a nuestros televidentes si consideran que la visita de UNASUR es un apoyo al gobierno de Nicolás Maduro o a los perseguidos de este régimen chavista. Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Voy a leer algunas de las opiniones que llegan hasta ahora. Carlos González nos dice que, según él, tristemente en Venezuela no podemos opinar porque nos ponen el ojo encima. Somos presos en nuestro propio sentir. @¿Qué pasa? Nos dice hasta ahora, es apoyo al gobierno que suelten a los presos políticos como un acto de buena intención. Son las opiniones de algunos de nuestros televidentes. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.